muy buenas noches. Bienvenidos al Salón. Como cada viernes a las 19 horas arrancamos este programa. Tratamos de tocar todo lo que tenga que ver con los acontecimientos semanales, inclusive algunos que vienen de más tiempo y que luego vuelven a saltar con el paso de los días o de las semanas o de los meses. Estamos a puntito de cumplir ya, el gobierno está a punto de cumplir los primeros 100 días. Creo que es el día 23, porque una cosa es cuando asumen el día 15 de agosto y otra cosa son los primeros 100 días, que tuvieron ya muchos altibajos para algunos y otros dicen que son temas normales. Ahora vamos a analizar muchos temas relacionados con la parte, a lo mejor política, la parte también de la justicia, títulos falsos, tantas cosas han saltado. Tacumbú, el ministro de Justicia, esta mañana dio unas declaraciones muy intensas, hoy al mediodía creo que fue. Ahora vamos a analizar eso también. Damos la bienvenida a José Antonio Morales. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se dice buenas tardes o buenas noches? Buenas noches ya. Buenas noches ya, ¿no? Porque como todavía hay sol. ¿Qué tal? ¿Cómo están en sus casas? Desde su tablet, su celular, desde donde nos estén viendo, porque recuerden que en npi.com.pi estamos en streaming también, además de los canales de NPI de aire tradicional. Quiero recordarles, antes de presentar a nuestro primer invitado, que tenemos el WhatsApp 0994 64 8000, 0994 64 8000. Lo verán en pantalla además, para que nos puedan mandar todas las consultas que quieran, siempre con respeto, con educación. Vamos a leer todos los mensajes que podamos, los que nos dé tiempo. Presentamos a Robert Marcial González, presidente del Instituto de Derecho Constitucional, paraguayo de Derecho Constitucional. ¿Dije bien, Robert? Bienvenido al Salón. Al contrario, muy agradecido por la invitación y a las órdenes, siempre es grato compartir este espacio. ¿Podemos comenzar por el principio? ¿Qué es el instituto de donde vos estás? Claro, el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional es un espacio académico que busca básicamente hacer un poco de pedagogía cívica, ¿verdad? Lo que queremos es conectar la academia con la democracia, con la ciudadanía, con la realidad. Hacer un poco de cable a tierra para que la gente entienda que temas que normalmente son complejos y muy abstractos afectan el día a día. Entonces lo que hacemos ahí es tratar de organizar muchos tipos de actividades que llamamos, si bien tienen un perfil académico importante básicamente por la calidad de los participantes y de los invitados, son actividades que apuntan a toda la ciudadanía. Aterrizar la democracia a la calle. ¿Y cómo es la recepción de las personas que participan? ¿Son más jóvenes, mediana edad? Realmente el instituto tiene un perfil bastante variado. Ahí tenemos generacionalmente, hay referentes importantísimos como el profesor Juan Carlos Mendonca, el profesor Daniel Mendonca, digamos que son hoy los principales referentes, y también estamos haciendo naturalmente apuntando muchísimo a las nuevas generaciones, ¿verdad? Chicos recién recibidos que ya tuvieron el privilegio de formarse afuera, bueno, tienen en el instituto la posibilidad de canalizar sus inquietudes y sus ideas y sobre todo sumar para robustecer el debate público y fortalecer la institucionalidad democrática. Robert, a nivel particular, ¿cómo estás viviendo todo este tema de Hernán Rivas y otros casos a nivel de títulos supuestamente o posiblemente falsos? Sí, es importante ya aclarar que justamente voy a hablar a nivel particular y no como representante del instituto en este caso, ¿verdad? No obstante ello, creo que mi sentir refleja en alguna medida la posición mayoritaria. Estamos muy preocupados, realmente estamos en presencia de situaciones inadmisibles que marcan a las claras que la mayoría de la gente que ocupa espacios de poder están jugando un partido muy distinto al de la institucionalidad republicana. Y eso preocupa. ¿Por qué? Porque las instituciones se están repartiendo como feudos a la medida de intereses que nada tienen que ver con el bien común, que nada tienen que ver con, en alguna medida, construir un Estado eficiente. Es decir, directamente están jugando partidos que preocupan y alarman porque están relacionados a situaciones de poca transparencia, a situaciones oscuras, a situaciones turbias. Y es grave, alarmante, dramático. Es grave y sobre todo porque parece que es un juego donde está todo muy bien pensado, qué pieza van a mover, qué pieza tiene que ocupar cada uno. Claro. Y parece que está todo muy bien orquestado.
En lo personal creo que hay un plan decidido que además se evidencia claramente con el copamiento institucional, con decisiones precisamente como las que se tomaron desde el Senado para integrar órganos tan importantes como el jurado de enjuiciamiento, es decir, mandar a quienes, independientemente a todo ese trasfondo del título falso y demás, no tienen la altura ni intelectual, ni moral, ni ética como para estar ni más ni menos que en un órgano constitucional que se encarga de velar por un bien, por uno de los bienes más importantes para la República, que es la independencia del Poder Judicial. Es decir, este es un mensaje clarísimo, no solamente a la ciudadanía, sino que a la propia justicia. Ustedes están sometidos y es importante resistir, es importante rebelarse, es importante mandar señales desde los organismos de control, desde la sociedad civil, desde los medios de prensa, desde las universidades, desde las propias asociaciones de magistrados, que son en definitiva las víctimas principales de este tipo de irregularidades o de situaciones cuestionables. Lo que pasa es que hay mucha doble moral hasta en ese aspecto en muchos apartados, ¿verdad? Hay gente que por estar en un determinado movimiento mira hacia otro lado, no quiere decir la realidad, en privado se dicen de todo, cómo pudimos tenerle, cómo podemos tener. ¿Qué indefensión tiene la población cuando encima hablamos que hay una falta de entendimiento muy grande en mucha parte de la población en general para entender ciertas cosas que pasan y encima entender lo importante que son los sitios que ocupan algunas de esas personas que encima no están ni siquiera preparadas todavía? Si vos decís, esta gente está metiendo a alguien, pero tiene una base sólida de estudio, de preparación, pero... Mira, yo quiero introducir un pequeño matiz, porque cuando hablamos de doble moral, normalmente se hace referencia a una situación pública que es negada después en ámbitos privados. Aquí a mí me parece que no hay una doble moral, hay una moral deliberada, transparente y pública, que es perversa, que es absolutamente... incompatible con los valores que prohíbe la democracia constitucional. Es una moral que nada tiene que ver con el control, con la rendición de cuentas, con la transparencia, con la pluralidad, con la tolerancia, es decir, con todos los valores que terminan en definitiva apuntalando o no a una sociedad. Aquí para mí no hay una doble moral, hay un discurso firme, hay un discurso a plena luz del día de gente diciendo, no, aquí hacemos lo que a nosotros se nos canta básicamente. Y el propio presidente lo dijo en campaña. Recuerden aquel episodio donde él reivindicaba justamente que era la afiliación partidaria la que determinaba justamente el acceso a cargos, por ejemplo. Y lo dijo abiertamente, ¿verdad? Y ese discurso refleja, o sea, no fue anecdótico, refleja perfectamente el sentir de quienes hoy tienen una mayoría abrumadora y vienen por todo y tienen un plan. Vos estuviste invitado en muchos de nuestros programas y en varios programas también acá del grupo, durante las pre-campañas, las campañas, todo lo que nos contaban, lo que se veía venir, la participación, en este caso de la Embajada Americana en esa campaña antes de las elecciones. ¿Tuviste tiempo? Porque a vos te gusta escribir y escribís muy bien. Hace poco sacaste un libro, por cierto, ¿verdad? Sí, así es. ¿De qué era el libro? El libro tiene que ver siempre con inquietudes vinculadas a la democracia constitucional. Son temas conflictivos de la democracia constitucional. Aquellas cuestiones que generan tensión, fricciones legítimas dentro del debate democrático. Me gusta transitar por ahí. Y como no te dan, no hay argumentos acá, ni hay historias que podamos debatir, está lleno, lamentablemente, nuestro país de inconsistencia a nivel político. ¿Analizaste cómo fueron las campañas? ¿Cómo viste vos la campaña, tanto la pre-campaña con los precandidatos como la propia campaña presidencial, el tema de la concertación y todo lo que se vivió? Sí, realmente Paraguay es un caldo de cultivo interesante para el análisis, ¿verdad? Somos, si bien muchos académicos rigurosos tildan al Paraguay como el cementerio de las teorías, yo creo que hay un laboratorio a cielo abierto muy interesante y que interpela en muchos niveles, ¿verdad? En primer término, respecto a la oposición, hay que decir que la campaña no fue sino la demostración del fracaso absoluto de un proyecto diferente, de presentarse como alternativa o como alternativa genuina, digo, y no como mera alternancia basada en colores, ¿verdad? Entonces hay una sensación de que la clase política dirigente, la que tiene predominio, en realidad juega en el mismo partido independientemente a la camiseta o al color con el que se vistan. Entonces es preocupante y el resultado está, digamos, fue clarísimo. Luego está todo lo que tiene que ver con el proyecto populista que tuvo muchísimo más protagonismo del que el más optimista
optimista hubiese pensado, ¿verdad? Conteste además con lo que está pasando en muchos países occidentales y particularmente acá en la región. Así es que ese populismo que viene capitalizando muy bien la incapacidad de la clase dirigente para construir institucionalidad y para generar inclusión de la ciudadanía. ¿Tú crees que ese movimiento, entiendo que te refieres al de Cruzada Nacional Payo Cubas, exacto, va a volver con más fuerza o murió? A ver, yo creo que los populismos y los populistas están siempre al acecho esperando una oportunidad, y en la medida que sigamos haciendo tan mal las cosas en términos de construcción de institucionalidad republicana o democrática, esa amenaza va a estar latente más allá de quién encarne ese proyecto o quién ocupe ese lugar. Desde un comienzo, Cruzada como tal, bueno, fue un rejuntado, digamos, de personas que no tuvieron cabida en otros sitios, y se demostró al día siguiente de las elecciones. Se integraron rápidamente. Pero, exacto. Pero la amenaza populista está presente. Vos sabés que yo hablo mucho del transfugismo político, pero parece que acá no importa que haya tránsfugas políticos en Paraguay. Viva la población en general. Es que no hay una alternativa, no hay proyectos alternativos. Los políticos o los ciudadanos en general que intentan ejercitar la resistencia en muchos niveles no han logrado, y ese es un desafío pendiente, una materia pendiente, canalizar esas inquietudes a través de un proyecto, ¿verdad? Entonces hay voces aisladas, funcionando en compartimientos estancos que están en alguna medida destapando ollas, digamos, o tratando de enriquecer el debate público, pero la regla efectivamente es esa. Estamos hablando de personas que están jugando un partido idéntico que nada tiene que ver, repito, con estos valores de la democracia constitucional que debemos apuntalar. Viste esta semana, por ejemplo, vieron todos cuántos del movimiento de Fuerza Republicana han vuelto a pasar al honor Colorado. Y yo me pregunto, el Partido Colorado en este caso estaba francamente dividido. Ahora ya no sé, parece que de ser casi una mala palabra en algún momento hablar de Horacio Cartes cuando estaba la embajada, ya prácticamente todo el mundo le veía, algunos con el mameluco naranja, ya estaba ya a punto de irse. De repente, como el ave fénix, ¡wow!, surge Horacio Cartes otra vez, para ellos, claro, surge Horacio Cartes, es nombrado presidente de la ANR, empieza a agarrar vuelo, fuerza, y empieza a comer todo lo que era la competencia o la oposición dentro de su propio partido, ¿verdad?, que es Fuerza Republicana. Y a mí eso es lo que me llama la atención, qué pueblo más tranquilo es. Borges decía respecto a los peronistas que estaban unidos por el espanto, por eso eran tan sólidos, ¿verdad? Un poco, creo que cabe perfectamente la analogía acá, y el Partido Colorado ha sabido demostrar siempre, en primer lugar, una gran vocación de poder, y en segundo lugar, saber ser ellos mismos la oposición, ocupar el espacio de opositores que las demás fuerzas no logran articular, ¿verdad? Así es que yo personalmente creo que se trata de una unidad pegada con saliva. Ahí no hay un proyecto común, no hay un proyecto país, hay simplemente, como en términos generales digo, personas que quieren ocupar espacios por cooptar pequeños feudos, y eso se va a administrar con cierto equilibrio los primeros 2 años de gobierno. Después va a pasar lo que siempre pasa. Me llama mucho la atención, arrancamos este salón en la nueva etapa de los viernes justamente con una entrevista al presidente del país, Santiago Peña, desde Emburú Villaroga. Se le hizo una serie de preguntas y me llama la atención cómo minimiza o no le da la importancia adecuada. Para mi punto de vista, por ejemplo, volvemos a Hernán Rivas. Nosotros, la población, parte de la población enojada, molesta, no sabemos qué va a pasar. Los títulos, ellos salen jugando en Emburú Villaroga partidos, salen abrazados. Algunos se enojan con nosotros porque tocamos el tema de esta manera y analizamos, en lugar de enojarse con la persona que tendría que enojarse, ¿verdad? Otra vez somos los medios, para algunos los malos. Pero, ¿qué pasa? ¿Vos pudiste analizar estos 3 meses de Santi? Sí, yo creo que están pasando cosas claras. Efectivamente hay un afán de minimizar que de vuelta forma parte del plan. Aquí es importante que la ciudadanía empiece a preguntarse quién es el que manda, quién es el que tiene realmente el poder, ¿verdad? Porque pareciera que el titular del Ejecutivo hoy reina pero no gobierna, y las señales de estos primeros 100 días son alarmantes, ¿verdad? ¿Quién impuso condiciones en la toma del penal de Tacumbo? ¿Quién impuso condiciones ahí? Un grupo identificado con el crimen organizado, por poner solamente un ejemplo. ¿Qué ha dicho el Ejecutivo o mejor,
¿Cuál fue el equipo político que puso a gente como Hernán Rivas al frente del jurado? El equipo de Honor Colorado. ¿Qué ha hecho el presidente para salir al paso de situaciones como esta? ¿Cuántas contradicciones se dieron en marchas y contramarchas, por ejemplo, con las descontrataciones y posteriores recontrataciones en Itaipú? O sea, hay señales de que el Poder Ejecutivo no está siendo manejado por quien fue electo para ello. Y bueno, preocupa. Vos sabés que le pregunté sobre la crisis carcelaria y dijo que no era una crisis, que por favor, que no pasó así. Que no era una crisis cuando sabes lo que tenés que hacer. Algo así dijo. No es una crisis cuando sabes lo que tenés que hacer, pero... No, es dramático. A ver, Fernando Savater, que es un filósofo español, un catedrático muy importante, él dice algo que para mí es importante y tenemos que tomar nota, que la calidad de la democracia se mide a partir de muchos indicadores, pero destaca dos: la calidad del sistema educativo y las condiciones del sistema penitenciario, ¿verdad? Y nosotros hacemos agua por todas partes, pero particularmente en esos dos nichos. A lo que se suma hoy los nuevos enemigos de la democracia, que son la miseria, la exclusión, la marginalidad, el narcotráfico, el crimen organizado. Y en todos esos indicadores, o sea, pretender minimizar que Paraguay es hoy un epicentro del crimen organizado es realmente querer tapar el sol con un dedo. Y es el peor camino que podemos seguir realmente. Un segundito, porque hablamos de Hernán Rivas varias veces y... ¿Tenemos un material? Sí, por favor. Vamos a ver un material sobre el pedido de pérdida de investidura de Hernán Rivas. Este pedido tiene como fundamento no solamente la configuración constitucional del uso indebido de influencias, el cual está fehacientemente comprobado. Consideramos que están reunidos los elementos para la pérdida de investidura de este legislador, quien ha utilizado un título falso de toda falsedad para acceder a la representación en su momento de la Cámara de Diputados y en este periodo constitucional de la Cámara de Senadores, nada más y nada menos que al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Su osadía es tan grande y la impunidad tan estruendosa que él mismo no tuvo empacho para solicitar la presidencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados, con un título falso. La democracia en la República no puede ser bastardeada de la manera en la cual lo hizo el senador Hernán Rivas, engañando en su momento a 79 diputados y en este periodo constitucional a 44 senadores acerca de su formación académica. El nivel acusatorio será presentado la próxima semana. Para la aprobación de la pérdida de investidura de un legislador se requiere de mayoría simple, es decir, de la mitad más uno de los presentes. Desde el Encuentro Nacional denuncian que el cartismo está instrumentando al Ministerio Público para perseguir a los que denunciaron el escándalo de irregularidades con la expedición de títulos falsos y ahora mencionan que la fiscal Marlene González abrió una carpeta investigativa en contra de la senadora Katia González por supuesto tráfico de influencias y pidió informes al CONES sobre sus cursos de posgrado en administración pública en los que obtuvo los títulos de maestría y doctorado. La presentación de estas denuncias motivaron la instrumentación una vez más de la Fiscalía del Ministerio Público, que está al servicio del cartel capo mafioso de la Claque Colorada, que en este momento está realizando una supuesta investigación de tráfico de influencia y otros contra mi persona. En ese sentido, nosotros exigimos a la fiscal Marlene González que realice esta misma investigación a dos de mis compañeros de doctorado, que es el actual ministro del Interior, Enrique Riera, y el ex viceministro de Salud, Julio Rolón, quienes cursaron conmigo este curso de doctorado. Es una oferta académica lícita, legítima, que nosotros tomamos y en todo caso la fiscal está muy mareada o siguiendo la agenda cartista. No vamos a permitir que nos igualen a los delincuentes. Los delincuentes que tienen que estar presos son el senador Rivas
y en su caso el diputado Arévalos, que aparentemente como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados está presionando al Ministerio Público para que se abran investigaciones penales contra aquellos que denunciamos corrupción pública. Y yo le desafío a Hernán Rivas y a Orlando Arévalo a que ellos puedan venir a mostrar un poco sus títulos. A Hernán Rivas que pueda mostrar sus 2 tesis, de robo agravado y también de la reelección presidencial. Que venga y muestre las 2 tesis, que explique dónde estuvo su clase, que explique quiénes fueron sus profesores, porque ni eso puede hacer. Y a eso nos quieren igualar y no van a hacer, no nos van a igualar porque estamos denunciando con documentación seria. En cambio ellos ahora mismo están utilizando esto para intentar igualar y con esto lo que les vamos a decir es que nos vamos a dar un paso atrás. Si lo que quieren es meternos miedo, lo que hay que decirles bien es que nos vamos a dar un paso atrás. Realmente me preocupa a veces las reacciones de las redes sociales de algunas personas cuando veo estas denuncias y buscan culpar a quien denuncia a la persona. Marcial, Robert. No, bueno, simplemente entender que se trata de un proceso, ¿verdad? Paraguay en poco más de 200 años de vida democrática o independiente, mejor dicho, más de la mitad estuvimos entre dictaduras y guerras civiles, más de la mitad dependimos, la población entregó poder de vida y muerte a 5 personas. Entonces es un proceso que hay que ir construyendo y lleva su tiempo, hay que tener paciencia. Y aquí por eso es tan importante que los poderes del Estado, los poderes públicos en general, emitan mensajes claros a la ciudadanía. Y aquí hay un silencio realmente inaceptable de parte del Congreso, de parte del Poder Ejecutivo y de parte de la propia Corte. La propia Corte a la que realmente hay que exigirle un poquito más, porque si bien están dando muestras, sobre todo después de la última renovación de compromiso, están mejorando muchísimo las cosas a nivel digamos, de desarrollo de procesos, de llevado de expediente, para decirlo en términos sencillos. La Corte no se está comportando como poder del Estado encargado del cogobierno en temas relevantes como este. Tienen que salir a dar mensajes claros, porque llama la atención, y esta es una crítica que hago, que, por ejemplo, cuando tuvieron que fallar en causa propia para declararse inamovibles, lo primero que hicieron fue reivindicar la importancia de los valores republicanos, de la independencia, y que eso tenemos que defender. Bueno, le concedimos la declaración de inamovilidad, el vitaliciado prácticamente, entonces que estén a la altura de ese principio sobre el cual estructuraron ese fallo en causa propia, y en aras de la independencia del Poder Judicial salgan con mucha fuerza a intervenir en este tipo de cuestiones, o por lo menos emitir mensajes. Estoy hablando del tema de Rivas naturalmente, sí, ¿verdad? Que se comporten como un poder, porque si algo tiene la Corte, que no tenemos ninguno de los que está acá y ninguno de los que nos está viendo por tele, es que es un poder del Estado y además es suprema. Es decir, ellos y solo ellos pueden hacer lo que nosotros, a nosotros el Estado de Derecho nos veda. Entonces es importante exigir, la crítica es fundamental para el efecto. Pero por eso digo que a veces el mensajero es el que recibe todos los golpes y los palos y se le termina buscando algo al que está denunciando en general. Eso también lamentablemente nos está pasando. Mira perdón, me río porque la propuesta de Jaegli esta mañana iba a hablar de la oposición y de lo que es la importancia de que haya una oposición sólida para que en el Congreso haya realmente muchas voces y no terminen haciendo lo que quieran, sea el partido que sea, ¿verdad? Ahora la oposición en el Congreso es casi nula realmente. Yo personalmente no veo oposición, veo 6 o 7 personas que están haciendo un esfuerzo de resistencia importante, pero conceptualmente no hay una oposición, no hay un bloque que tenga un proyecto paralelo que se preocupe genuinamente por transparentar el manejo de la cosa pública, por robustecer el debate, por darle contenido a la democracia. Estamos hablando de... bueno, no, iba a ser un poco duro lo que iba a decir, voy a embragar para que no se enoje mucha gente, ¿verdad? Pero no hay una diferencia sustancial entre quienes tienen color rojo y quienes color azul hoy en día, ¿verdad? ¿Y por qué tenés que suavizar? Bueno, los liberales son colorados en reposo, es lo que quería decir, y te doy un poco el gusto para generar la polémica, pero ahí no hay oposición genuina, así es que tienen muchísimo por hacer para presentarse realmente como una alternativa y que vuelvan a
a seducir, digamos, a los jóvenes para que se involucren en la política, porque está en juego ni más ni menos que la continuidad de estos 30 y piquitos de años de libertades que con mucha dificultad hemos conquistado, ¿verdad? Pero es increíble que tienen cómo se manifiestan los del mismo partido, ¿verdad? Hablábamos con el presidente y a lo largo de todas las semanas, según este censo último, ¿verdad? Somos 6.200.000, algo así, de los cuales 1.100.000 votó al Partido Colorado. ¿Y dónde está el resto? 1.000.000, creo que fueron 800.000 a Cruzada Nacional, otros 700.000, 800.000 a la Concertación. ¿Qué pasa con el resto de los paraguayos? En primer lugar, está tratando de sobrevivir. Eso es importante entender, ¿verdad? Esa exclusión, los indicadores sociales de Paraguay son alarmantes. Entonces, la mayoría de la gente está abocada exclusivamente a llegar a fin de mes, a la subsistencia. Eso por pensar en los que están incluidos. Ya dejo de lado a todos los marginados y los excluidos, a quienes no podemos exigirle luego que se comporten, digamos, dentro de la línea de los valores de la democracia. Entonces, ese es un gran desafío. Pero para tratar de ver el vaso medio lleno y no perder las esperanzas, yo creo que en los como se dice en doctrina constitucional, en los momentos constitucionales la gente ha sabido salir a las plazas, a las calles, ha sabido frenar proyectos autoritarios, así que esa es la esperanza que queda para que podamos seguir construyendo entre todos. Yo tengo la sensación que muchos de los habitantes de Paraguay no se dan cuenta de lo importante que son a la hora de decidir el futuro del país. Creo que muchos minimizan el poder de su voto y no entienden la importancia de participar justamente. Creo que por ahí pasa mucho. Muchas veces hemos hecho preguntas: ¿te importa lo que está pasando en política? Yo no tengo nada que ver, la política no tiene nada que ver en mi vida. Sí, es verdad que cada vez se implican más jóvenes, pero yo creo que no todos no lo suficiente entienden la importancia de su voto. Sí, lo que pasa es que por diversas razones la participación en términos democráticos justamente se reduce al voto, es decir, a la validación de una relación de poder cada 5 años, cada 4 años, de acuerdo al modelo que se tenga. Y el voto es la parte tal vez más importante, porque justamente con ese es el poder de elegir, pero la participación no puede quedar reducida al voto. La participación tiene que ser constante, tiene que ser en muchos niveles, tiene que ser permanente, tiene que ser crítica. Entonces hay que desmitificar un poco eso de que el ciudadano participa votando cada 5 años. Ahí estamos simplemente validando relaciones de poder, porque incluso cuando tenemos que enfrentar propuestas interesantes, y pienso por ejemplo en el presidente actual, Santiago Peña, una persona de excelente perfil, una persona que realmente es digamos un lujo para un país como el nuestro, pero a mí me puede gustar toda su línea en política económica, pero puedo tener muchas diferencias, por ejemplo, en políticas de seguridad. Y el voto me da un solo cartucho para validar todo ese abanico de propuestas. De ahí la importancia de participar y de marcar críticamente, bueno, acompaño esto y no acompaño esto, y en ambos casos dando razones que puedan ser debatidas en términos democráticos. Y ahí estamos, no digo aplazados, pero con mucha tarea por delante. Este domingo vienen elecciones en Argentina. Nos pueden afectar muchísimo a Paraguay. ¿Tenés alguna visión de eso? Y la verdad que estoy desconcertado por lo que está pasando en Argentina. Sí, tengo mi opinión. Creo sí que Argentina es el ejemplo claro de lo que no se debe hacer. Argentina, siendo un país rico y próspero, ha dado muestras claras de que el populismo desalienta el trabajo, desalienta la participación, desalienta el compromiso, desalienta la honestidad. Es decir, ataca muchos valores. El peronismo en general y el kirchnerismo en particular, a mi juicio, le ha hecho muchísimo daño a ese país riquísimo en gente, en recursos, en economía. Y bueno, no veo nomás que tengan una posibilidad genuina de salir del atolladero en el corto plazo. Bueno, luego vamos a seguir hablando contigo. Ahí tenés unos pastelitos si querés comer, querés cargar energía. Y hay empanadas también, de Ña Virginia. Bueno, son las Tienes 19. dulce y salado, así que podés elegir. ¿Qué temperatura está haciendo ahora? Pues no sé, porque no tengo las lentes puestas. ¿34 grados marca? 34,4. 34 grados y son las 19:28.
sensación térmica de 42,4 grados. Dios Mamma mío, mía. madre mía. Pues bueno, aquí se está muy bien en acá el estamos estudio. fresquitos en el Estamos NPI. felices. Así Ahí que- tenés un cafecito, si querés te dejamos respirar, recargar fuerzas. José nos va a dar unas recomendaciones. Por cierto, ¿puedes recordar el número de WhatsApp? 0994488000, lo tenemos ahí en pantalla. Pueden escribirnos todos los mensajes que nos quieran enviar, sobre todo texto, porque audio y fotografías y demás no vamos a poder escuchar. Así que texto para nuestros invitados, lo que quieran consultarles, opiniones, qué les parece el programa y desde dónde nos están viendo. A mí me gustaría saber eso también. Bueno, a ver, recomendaciones. Bueno, nos vamos hasta Limpio, hasta la ciudad de Limpio. Seguro Vamos. que nos están viendo muchas personas por ahí, desde allí. vamos. En la hermosa ciudad de Limpio descubrirás el lugar ideal para tener tu próximo lote, la fracción mayoral pensada para tu comodidad y estilo de vida, a tan solo 100 metros de la avenida San Francisco, con todos los servicios básicos y transporte público a mano. Comunícate ya al asterisco Urba, que es el 8722, o al 021 20 46 46. Urba Inmobiliaria, por los pies sobre tu tierra, pero es importante que detrás está el grupo, el respaldo del grupo Arcayana. Y ya que tenemos terreno, también tenemos que vestir bien, ¿no? ¿Sí? Sí, no sé si tiene que ver, pero ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? intentaba encontrar un link ahí, pero no encontré. Pero bueno, Era odontos. era odontos, perdón, tenéis toda la razón. Ahora es lo que tiene el directo, que Vamos no a vestir puedes... los dientes, José, los dientes. No, mis dientes déjalos tranquilos, que están muy tranquilos. Es lo que tiene el directo. Ahora Asunción y Gran Asunción tienen, como la grande metrópolis, un centro de atención odontológica de urgencia en las 24 horas, los 365 días del año. El primer y único centro de atención de urgencias permanente. Odonto siempre a la vanguardia, siempre con soluciones para todos. Además, Odonto 24 horas de atención, tiene incluida odontopediatría, importantísimo. Sí. Odonto Centro de Atención 24 horas está en Asunción, en Mariscal López, entre República Francesa y Coronel y Razábal, porque el dolor no puede esperar. Hoy cierto, no hay nada peor que un dolor de muela, es horrible, ¿eh? Vamos a un corte, ahora volvemos. Estamos ya de vuelta, una pequeña pausa. José estaba muy intrigado por hablar de derecho laboral, ¿verdad? Sí, quería saber un poco, porque leyendo pues tus publicaciones y comentarios y clases y demás, me parece muy importante, porque es base también, ¿no? Que los trabajadores y trabajadoras pueden tener, y las empresas también puedan tener un entorno seguro u ordenado, por lo menos, para poder negociar en caso de que haya algún inconveniente, alguna diferencia. ¿Cómo está el derecho laboral en Paraguay? Bueno, primero, tenés toda la razón. Lo que pasa es que el trabajo es la puerta de acceso a la inclusión democrática y además a la generación de autoestima ciudadana. Entonces es muy importante para las democracias que a través del trabajo se puedan generar políticas públicas de inclusión genuina. En Paraguay basta ver los índices de desempleo o de empleo informal para darnos cuenta de que el gobierno no está haciendo mucho para generar empleos genuinos. Y el tema es grave. ¿Qué es genuino, perdón? ¿Empleo genuino? Y empleo genuino es decir que no dependan de la prebenda de la función pública, por ejemplo. Es decir, que sean empleos que provengan genuinamente del esfuerzo del sector privado. Nosotros tenemos un Ministerio del Trabajo orientado exclusivamente a la represión. Nuestro Ministerio del Trabajo, su línea de acción directa es solamente salir a recaudar a través de las multas. Y la represión es una fase importante, o sea, la fase de policía del ministerio es clave para justamente marcarle un poco la cancha a los que no se quieren alinear, pero tiene que ser la última ratio. Nosotros tenemos que buscar a través del Ministerio del Trabajo la promoción de empleo, con todo lo que eso implica en apoyo genuino a emprendedores, en acomodar o ajustar la normativa para facilitar el empleo, para que la gente se anime a invertir su capital, a arriesgar, para generar condiciones de empleo digno y un sinfín de etcéteras que en los cuales infelizmente estamos todavía aplazados como país. Pero nos falta, Robert, nos faltan
leyes o nos faltan...? Porque siempre he escuchado leyes, hay para todo en Paraguay. Pero nos falta voluntad política, ¿verdad? Paraguay tiene en materia de derechos sociales, el trabajo es digamos, el caballito de batalla de los derechos sociales, una legislación de vanguardia. Nuestra Constitución del 92 está a la altura de cualquier estándar elevadísimo de primer mundo en materia de reconocimiento de derechos. Falta voluntad política, falta gestión y en definitiva falta apoyo a aquellos que están haciendo lo que el Estado no hace, es decir, incluir personas, generar puestos de trabajo, arriesgar su capital. Sí. Quería preguntar, si yo tengo una diferencia con mi empresa, ¿cuánto tiempo se tarda en realizar ese proceso, ese juicio, esa reconciliación? Bueno, conciliación se dice, ¿no? Bueno, en el Paraguay, bueno, en primer lugar, quiero señalar que, porque es un dato que creo yo que es relevante, ¿verdad? Estamos muy habituados a judicializar la política, es decir, cuando algo no funciona, vamos directamente al Poder Judicial, y esa es, en defensa de los jueces, tengo que decir esto, una de las causas del colapso del sistema de justicia, que hace imposible, humanamente imposible, dar respuesta pronta a los problemas que se plantean. En materia laboral, el promedio de duración de un juicio hoy es de 3 años y medio, así es que lo que yo planteo el día de hoy se me devuelve con resultado incierto y después de un verdadero safari, y estoy hablando literalmente en 3 años y medio. Hay una maldición gitana que dice: te deseo 1000 pleitos judiciales aunque los ganes. Aunque los ganes. Solamente el calvario judicial ya de por sí muestra que ahí no hay solución a ningún tipo de problemas. Es la última alternativa. Después vamos a hablar con una jueza, ¿eh? Van a hablar con una jueza que está haciendo bien los deberes, ¿verdad? Está haciendo la doctora Vivian López, es una de las que justamente hablábamos hace un rato, que está dando esas señales de transparencia, de informatizar el Poder Judicial, de acercar el Poder Judicial a la gente. Y bueno, esos son los ejemplos que tenemos que replicar en espacios como este, porque está haciendo un esfuerzo de microresistencia desde adentro muy importante. Ahora hablamos con ella. En cuanto a los derechos y que las personas sepan qué derechos tienen en el trabajo, una vez me llamó mucho la atención, quise hablar con una persona que estaba trabajando en un copetín y le pregunté: ¿cuántas horas trabajas? Y me dijo: llego a las 7 de la mañana y me voy, creo que me dijo, a las 9 de la noche. Dije: pero eso es una locura. Le dije: ¿cómo estás haciendo acá? ¿Quieres que te busque otro trabajo? ¿Que te ayude? No, está bien así, me dijo, ya estoy tranquila. ¿Hasta dónde uno, sin darse cuenta por la necesidad, provoca que estos desalmados empleadores a veces o muchas veces abusen de ellos? A ver, es un tema realmente complejo. Yo creo que en términos generales Paraguay no se maneja con empleadores desalmados, en términos generales, ¿verdad? En términos generales creo yo que la realidad marca que hay muchos emprendedores que son empleadores que pregonan con el ejemplo, son los que abren la persiana del kiosco y empiezan a barrer la vereda y son los últimos en retirarse. Y el problema que está relacionado a la sobrecarga laboral tiene que ver con que el empleador, para hacer frente a esa presión económica desmedida del gobierno, tiene que trabajar muchas más horas para que le quede renta. Entonces, en la medida, por eso decía yo que en la medida que no existan políticas públicas que alivianen la pesada carga de cualquier vendedor, entonces las condiciones laborales no van a poder ser dignas, ¿verdad? Pero ¿qué tendría? Una vez me acuerdo, creo que fue cuando iba a empezar el gobierno de Marito, que se le criticó mucho, algunos le criticaron mucho en ese momento a Carla Basigalupo, porque ella habló de fomentar el empleo y crear empleo, cuando en realidad el Ministerio de Trabajo, su función no es crear empleo, pero sí fomentar a lo mejor que a través de ciertas acciones se pueda potenciar el empleo a través de empresas privadas, ¿verdad? Claro. Capacitando, dando talleres, dando cursos, pero sobre todo, repito, dejando de pedir, de recaudar. Independientemente de lo que digan las cabezas, que con digamos, de la boca para afuera todos somos campeones, ¿verdad? Hay que ver los hechos. Y el ministerio, los mandos medios del ministerio solamente se dedican a intervenir, inspeccionar, sumariar, cobrar, judicializar. Entonces no hay espalda que aguante en un país empobrecido como este. Entonces es importante que empecemos a darle la mano al que arriesga, a darle la mano al emprendedor, de tal manera lograr esos equilibrios que permitan dignificar el día a día, la jornada laboral, y no reducir nuestra vida a esa dimensión que, como dije hace un rato, es importante, porque genera dignidad e inclusión, pero no puede ser
no se puede descuidar las dimensiones, en primer lugar, la gestión de la fatiga, el descanso, la cultura, el ocio, la familia, el acompañamiento a los chicos. O sea, tiene que, digamos, pensarse holísticamente para que el empleo pueda verdaderamente ser una puerta de inclusión. Y mientras el gobierno siga abocándose exclusivamente a multar empresas, emprendedores, etcétera, las cosas no van a, al contrario, se van a agravar. La verdad que se ponen muchas trabas a los emprendedores normalmente y tienen demasiadas cosas que hacer, mucha burocracia. Claro. Y es muy complicado inclusive hacer frente a los pagos, a los aportes de IPS, a tantas cosas que tienen que se le carga al empresario, al microempresario. Es difícil emprender, ¿eh? Es difícil emprender porque esa maraña burocrática desalienta. La cantidad de recursos, bueno, yo hablo con bastante propiedad porque mi día a día profesional tiene que ver con esto, pero la cantidad de recursos humanos y de dinero que tienen que destinarle las empresas a personas que están para presentar papeles que nadie lee, que nadie corrige, que nadie controla y que si alguien controla no sirven para nada, pero espantosa. Entonces el desaliento es realmente alarmante y sería bueno que alguien desde el Ministerio del Trabajo dé la señal de que el Ministerio va a apoyar y va a acompañar. Entonces le cortamos la mano al que se sale del marco y no cortarle la mano a todo por las dudas. ¿Es verdad que siempre el empleador tiene las de ganar? El empleado, perdón. No, yo no veo que sea tan así. Eso es, digamos, es cierto que el derecho laboral en general tiene una orientación protectora, es decir, sirve como una suerte de prótesis para amparar al sector más débil de la relación, que es el trabajador. Pero las empresas que hacen bien las cosas no necesariamente pierden juicios. Bueno, ha pasado el tiempo volando contigo. Te voy a hacer ¿Vos le dejarías una pregunta a la jueza? Personalmente, más que preguntas, sí me gustaría que se explaye un poquito en la importancia de todo ese programa y ese proyecto que vienen haciendo en aras de informatizar el Poder Judicial y de transparentar la gestión judicial. Porque ahí hay un nicho, repito, así como somos críticos y somos exigentes con el Poder Judicial, es importante aplaudir lo que se está haciendo bien y bueno, sería bueno que la ciudadanía se entere cuál es el estado real de ese proyecto en el que ella está trabajando muy intensamente. Tenemos que hacer un ejercicio de verdad en hablar también de las cosas positivas que pasan, ¿eh? Qué lástima que tenemos que hacer el esfuerzo de hablar de lo positivo. Gracias, Robert Marcián González. A ustedes por la invitación y por tenerme en cuenta siempre. Bueno, vamos a hablar, José les va a recomendar alguna cosa y les va a contar algo, pero igual yo quería, por mi cuenta, hablarles de San Bernardino. Mañana es sábado, me llamó la atención la semana pasada, porque cuando hablamos de San Bernardino estaba nuestro invitado, estaba Dani Centurión en una reunión porque era el cumpleaños del expresidente y decía, vengan todos a San Bernardino, nos decía, intégrense acá, y la verdad que hay mucho que hacer en San Bernardino, pero ahora José nos va a hablar de otra cosa. Ahora sí que nos vamos a vestir, no como antes, nos vamos a vestir. Ahora vamos con bien. Luomo. Con Luomo en esta temporada, estés donde estés, Luomo piensa en todo, piensa en vos. Por eso te presentamos la nueva colección Primavera-Verano 2024. Inexplicable se llama la colección, donde la actitud y todo lo que no se puede explicar son protagonistas. Eleva tu estilo a otro nivel, viví el verano inexplicablemente. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Por cierto, aprovecho para decir que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de próstata, así que todos los que somos hombres deberíamos revisarnos y además a cierta edad deberíamos revisarnos y no tener problema en hacerlo. Mira, de eso podemos hablar. Vos mismo, ¿verdad? Cierta edad. ¿Y quién le ha dicho que yo ya no me revise? Bueno, no hay sé. que hacer caso y tener cuidado con la salud, que conozco muchos casos que lamentablemente se han ido por cáncer de próstata por no hacer los estudios a tiempo. Así que a hacerse los estudios. Gracias otra vez, Robert. Ahora volvemos, estamos ahora en breve. Ya estamos de vuelta, va transcurriendo este caluroso viernes. Bueno, se va terminando casi el viernes. ¿Con quién estamos, José, por favor? Pues recibimos a nuestra segunda invitada, es la jueza Vivian López, y ahora nos va a explicar en lo que es experta y jueza digital también. Jueza digital, me gusta ese título, jueza digital. Le dejó justamente nuestro anterior invitado, Robert Marcial González, habló mucho de algo que son los expedientes electrónicos y toda la lucha que comenzaste vos para cambiar todo
esa revolución. ¿Podemos comenzar por ahí, por favor? Sí, digamos que es ponerme un desafío muy grande, como que fui sola, no. Fue en el 2016, empezamos, éramos pocos, ¿verdad? La Corte Suprema decidió instalar la política de digitalizar la justicia, de entrar en la era digital, y a partir de octubre del 2016 se empezó con el plan piloto que fue avanzando, y luego de la pandemia, al iniciarse la pandemia, eso exigió, ¿verdad?, expandirlo mucho más rápido, geométricamente. Lo que venía, digamos, lentamente expandiéndose, gradualmente se expandió ya a más circunscripciones. Cuando hablo de circunscripciones, hablo del interior del país, hablo de juzgados de lugares remotos, y ahora, la próxima semana, el ministro Martínez Simón, con quien él fue el que inició el proyecto, y bueno, yo en primera instancia, él en Tribunal de Apelación, hoy ministro de la Corte, él lleva ya a Filadelfia, Chaco paraguayo, así que está pronto todo el mapa del Paraguay judicial, ya por lo menos en primera instancia, va a ser completamente digital. En una época, sobre otro tema, cuando hablábamos de digitalizar ciertas entidades, había mucha reticencia porque eso sería blanquear situaciones que no eran interesantes blanquear. Me imagino que parte del... Sí, lo que pasa es que el cambio genera resistencia, sea digital o no. Todo cambio de forma de hacer las cosas. Y los tribunales somos quizás uno de los, como decía recién Marcial, es un poder del Estado y un poder muy conservador. Los jueces estamos formados en universidades donde estamos formados quizás hasta en reglas del siglo XIX. Siempre vamos, digamos, un paso atrás en cuanto a lo que es flexibilidad. Y una de las moralejas de la implementación, y que me ha tocado ya más de 53 conferencias sobre este tema, ¿verdad?, en Paraguay y fuera, es que la flexibilidad es la regla para poder hacer todo cambio, y sobre todo cuando hablamos de tecnología. La tecnología es el medio, sigue siendo el mismo sistema, digamos, las mismas reglas judiciales, pero la tecnología es el medio que sobre todo trae transparencia. La transparencia que aporta el expediente electrónico creo que es el mayor de sus legados, y este legado ha hecho que lo que antes estaba en la oscuridad, entre cuatro paredes, en un cajón, hoy está a la vista. Esos medios electrónicos, claro, chocan con lo que hablábamos antes con Robert Marcial, y hemos hablado muchas veces de cómo se colocan a ciertos peones en la justicia, que son personas que sí se pueden supuestamente manipular. No sé si... Sí, o sea, a ver, echa la ley, echa la trampa. La corrupción es humana, ¿verdad? No es tecnológica, ¿verdad? Pero la corrupción se va a tener que, digamos, el margen de maniobra de la corrupción. ¿Qué pasa cuando una calle está oscura? Hagamos ese ejemplo. Hay más delitos. Y cuando una calle está iluminada, hay menos delitos. Entonces, lo mismo pasa con el tema del trámite del expediente. Del momento que las partes pueden ver en tiempo real qué está haciendo su abogado, le puede llamar y decir, mira, ya salió la sentencia y vos me dijiste que no salió. O ver que el juez no está firmando la sentencia. O sea, eso antes era imposible, impensable. Tenía que ir hasta el lugar, pedir que te atiendan, encontrar el expediente, que podía estar extraviado, perdido. Que a través de un amigo que te ayuda, de un político. El papel es reminiscencia del pasado, o sea, viejas mañas del pasado que se iban reproduciendo, ¿verdad? Y que cada persona que tocaba el expediente enlentecía muchísimo el proceso. Hoy, la persona que presenta una petición en tiempo real sabe que ya está en el expediente, ya no tiene que ir ni siquiera al juzgado. Hoy curiosamente, verdad que hablamos de una noticia en radio que bueno, pues todo no llega a ser litigio, pero bueno, con el intendente de Ciudad del Este, le habían pedido una serie de documentos para demostrar y argumentar todos los gastos que se hicieron desde la municipalidad en pandemia. Entonces él parece ser que llevó un pendrive, no sé, 150.000 documentos, no sé cuánto, pero le dijeron que tenía que llevar en papel. Y hoy hemos visto las imágenes cómo llevaba el Ministerio Público un montón de cajas, pero no sé cuántas eran, 40 y tantas, no sé, 60, no sé, de copias de documentos. Que yo hice la broma, digo, estarán autenticadas, porque ¿de qué me sirve una copia? Sí.
No, es que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ahí hay que distinguir. Cuando hablamos de poder judicial, hablamos de jueces, tribunales y jueces. No del ministerio. Ministerio Público, Fiscalía, el fiscal, ¿verdad? Es separado del Poder Judicial. Sí. Y en cuanto a tecnología en tribunales, los líderes de la innovación el líder de la innovación fue el Poder Judicial. Luego se suma la Defensoría, que le siguió los pasos para estar conectados, porque tampoco si no estábamos conectados no íbamos a poder seguir los procesos. Y en tercer lugar viene el Ministerio Público, y quizás se enojen los fiscales porque estoy diciendo esto, pero es la realidad en cuanto a tiempo. Y la innovación tecnológica en la Fiscalía está siempre un paso atrás que en cuanto a lo que hizo ya la Corte Suprema y el Poder Judicial. Quiero hacer un poquito de historia en el caso de por qué conozco a la jueza. Y la conocí a través de la Asociación de Jueces, porque justamente esa asociación estaba preocupada por la imagen que tiene la justicia en general y algunos jueces en particular en Paraguay, y entonces estaban queriendo darse a conocer un poco más, ¿verdad? ¿En qué año fue eso? 2017. 2017 ya. Sí. Y ahí yo tuve la oportunidad de adentrarme, que es bueno, por eso es bueno charlar e invitarles a ustedes, porque uno no dimensiona en la situación que trabajan algunos jueces en algunas zonas del país, que solamente están acostumbrados, lamentablemente estamos acostumbrados a hablar mal de ciertos jueces, con unos millones tremendos, con mansiones, con unas carteras, pero no es así la situación en general. No, a ver, yo creo que todos los gremios tienen actores buenos y malos, ¿verdad? Y en cuanto a jueces, sí hay una mayoría silenciosa que trabaja, a veces en condiciones incluso que no son las mejores, que se podrían mejorar, y se saca hasta el tiempo que uno no tiene para poder dar respuesta, y aún así la respuesta es incompleta. ¿Cuántos temas llevas, por ejemplo, ahora? Ahora mismo alrededor de 6.500 procesos. 6.500. Y tengo colegas que tienen el doble, ¿verdad? En Capital, ¿verdad? En cuanto a lo que es Asunción. Y sobre todo en Asunción tenemos todos los juicios que son contra el Estado, y la jurisdicción se pacta. Cuando se hacen grandes contratos entre dos empresas, siempre se dice, y si hay problemas, a los tribunales de Asunción. Así que tenemos concentrado no solamente cantidad, sino también ese volumen inmenso de los grandes juicios del país se deciden en Asunción. Vivian, jueza, ¿siempre ejerciste aquí en Asunción? ¿O sí. ¿Siempre ejerciste en Asunción? Yo me inicio en el 96 en tribunales, como todo el mundo, como practicante, y de ahí fui haciendo la carrera judicial y estoy como jueza hace 9 años. Tengo acá varios temas que me gustaría charlar. Amparos. Los amparos, hoy en día nuestras estadísticas nos dicen que la mayor cantidad de amparos presentados a nivel país son en Asunción, si bien es porque es contra el Ministerio de Salud, pero también son de salud. ¿Qué significa eso? Amparos sobre todo presentados para solicitar medicamentos oncológicos o medicamentos para enfermedades que de alguna manera no son fáciles de adquirir y por el costo, y a veces no existen, ¿verdad? En plaza. Y el Ministerio de Salud, muchas veces sus propios médicos recetan medicamentos que no existen que existen en su listado para hacerlo más fácil, ¿verdad? Sí. Pero al momento de ir a pedir no existen, no están, no se compraron, ¿verdad? No sabe, no contesta, ¿no? ¿Cómo dice? Yo creo que también hay una cuestión, el Estado es grande y hay como una gran línea de burocracia que hace que todo se enlentezca, y a veces cuando llega el medicamento ya el amparo salió antes, ¿verdad? O sea, bueno, te voy a ir cambiando, bueno, ya me vas conociendo, voy y vengo los temas. Sí, me encanta. Si hablamos de carrera judicial... Esa es una pregunta, ¿verdad?, que yo creo que viene bien, porque cuando hablamos de carrera judicial hablamos de jueces, ¿verdad? No solo de haber sido funcionario judicial, que yo creo que ese es el servicio de justicia, ¿verdad? Lo que es. Porque a partir de que uno es juez, uno decide. Cuando hablamos de carrera judicial, hablamos de la persona que decide. Está todo el equipo del juez, ¿verdad?, que se va entrenando, pero ese equipo es subordinado al juez. No tiene la responsabilidad. Cuando el juez decide, está expuesto al jurado de enjuiciamiento magistrado.
¿verdad? Depende de quién esté. Perdón, depende de quién esté en el jurado de enjuiciamiento. Siempre. No, te quiero decir una broma, perdón, porque... No, siempre, en el sentido que constitucionalmente quien tiene la obligación de velar por el buen o mal desempeño es el jurado. Ya. Y la Corte en su calidad de superintendente, o sea que te puede también sancionar por cuestiones que no son solamente en cuanto a juicio, ¿verdad? Y también está la ciudadanía, la prensa, tenemos como 5 contralores, tanto tenemos auditoría, tenemos denuncias y quejas, tenemos tribunal de ética, tenemos el jurado de enjuiciamiento y el Consejo de Superintendencia. 5 contralores institucionales para los jueces, que no es lo mismo que ser funcionario judicial. Bueno, entonces por eso separemos. Cuando hablamos de carrera judicial, hablamos de jueces. Juez de paz, de primera instancia, tribunal de apelación, hasta la Corte Suprema, que ya es el Parlamento quien juzga a los ministros de Corte. Estoy pensando nomás, perdón, porque cuando dice el jurado de enjuiciamiento de magistrados, depende de quién te toque, a lo mejor, perdón. Bueno, a la vuelta, tenemos que ir a un corte, pero antes nos va a recomendar José algo. A la vuelta me gustaría hablar de divorcios, presupuesto. ¿Es la semana del juez? El lunes empieza. Al lunes que viene empieza. Violencia familiar, ojo que hay muchísima violencia. Y el expediente electrónico que comenzamos ahí, pero vamos a volver a hablar al final, ¿te parece? Vamos con Odontos. Ahora Asunción y Gran Asunción tienen, como las grandes metrópolis, un centro de atención odontológica de urgencia las 24 horas, los 365 días del año. El primer y único centro de atención de urgencias permanente. Odontos siempre a la vanguardia y tiene soluciones para todo, ya lo saben. Es la única de Odontos 24 horas, la única que tiene atención incluida de odontopediatría. Odontos, centro de atención de 24 horas en Asunción, Mariscal López, entre República Francesa y Coronel y Razábal, porque el dolor no puede esperar. Estoy comiendo, perdón. Luego vamos a hablar, seguimos hablando con Vivian. ¿Está comiéndose una empanada? No, una galletita. Una cookie. Y luego de la jueza vamos a tener a Jazmín Escobar, que es psicóloga y sexóloga. Tenemos mucho que hablar con ella, mucho que escucharla y analizar también. Ahora volvemos después de un pequeño corte y seguimos con la jueza. Seguimos con la jueza Vivian López, que me gusta hablar siempre con ella porque habla un idioma entendible para mí. Bueno, habla castellano, habla español. Intento. No, porque algunos se ponen muy técnicos y eso. No. Violencia familiar, jueza. Bueno, ese es un tema grave porque nos está atacando en conjunto. No es solo una cuestión de la justicia, es una cuestión de la sociedad, es una cuestión de la nación y una cuestión internacional también, ¿verdad? Entonces yo creo que los esfuerzos tienen que ser coordinados y conjuntos y no estamos viendo todavía esos esfuerzos, digamos, ordenadamente. Es verdad, porque leyes hay muchas. Las leyes están, Héctor. ¿Dónde está la falla? Yo lo que veo, y creo que Argentina en eso siempre está adelantada, ellos ya cuentan con una ley que obliga, que es lo que nos faltaría en Paraguay, a todos los que estamos en la justicia, a la policía, a los que trabajan en la salud, a todos los que tienen ese contacto con la víctima, a tener esa inteligencia de ver el caso, la urgencia, y no tratarlo como un papel más, como un número más, como un caso sin vida atrás. Y tener esa mirada de alerta, así como cuando te vas al médico y dice, vos no tenés fiebre, espera, el que tiene fiebre es más rápido, ¿verdad? O sea, esos niveles de alerta tienen que estar instalados en la policía, en el centro de salud y en los tribunales. Una pregunta, en el caso de la violencia hacia la mujer... Perdón, Ley Micaela es en Argentina. Ley Micaela. No hay policías, por ejemplo, mujeres en cada comisaría o para que atiendan, formadas específicamente para atender a mujeres. La policía lo que hizo es una comisaría especializada. Yo no sé si se extendió a todo el país, pero en Asunción es una. Y ellos tienen cierto entrenamiento. Pero vamos a ser sinceros, no es suficiente. Y eso tiene que ser obligatorio y permanente, porque esto va cambiando, va evolucionando. Ejemplo, tengo colegas jueces de paz que tienen la inteligencia y la visión suficiente, que cuando hay una denuncia y el agresor tiene armas de fuego, las incautan. Y eso tendría que ser una regla permanente en todos los casos.
O sea, hay que ir cortando los márgenes, ese margen que se le deja porque le expone a la víctima, ¿verdad? Quiero tocar un tema, el de las tobilleras electrónicas. Sí. Tu opinión y conocer un poco ese marco legal, porque se ha hablado mucho al respecto. Es muy útil, pero es apenas un parchecito en el todo. Por eso te digo, este es un problema mucho más grande que empieza. Hay un corto plazo, que es la tobillera, y hay un largo plazo, que es la educación. De crecer iguales y ser educados iguales, niños y niñas. De manera de que cuando haya el primer acto de violencia que surja, la que va a ser víctima pueda decir, ah, no, yo acá, este no es el lugar. O lo denuncio o me voy. Pero, ¿qué pasa cuando eso está normalizado? Esa violencia está normalizada en la sociedad, está normalizada, incluso cuando uno ve la internet, está normalizado en la calle. Cuando uno crece así, lo toma como normal y eso va en aumento y cuando queremos parar ya es muy tarde. Y algunos de nuestros políticos que tampoco ayudan con sus discursos y con sus expresiones también. Eso es una cuestión mundial, ¿verdad? Eso es una cuestión mundial que se está viviendo en muchos países. Por eso es importante ver el corto plazo, la tobillera, por ejemplo, ya cuando el problema está instalado, y también cómo ir previniendo. Siempre, como decía mi madre, es mejor prevenir que curar. Porque curar ya pasaste por todo el problema y por toda la enfermedad. ¿Están denunciando más? Sí. ¿Hay que animarles a que denuncien? Sí. ¿Se les hace caso en las denuncias? Perdón que te diga así. Sí, pero todavía es una gran, digamos, como decíamos recién, un círculo muy largo que recorrer y la víctima de repente no tiene ni el dinero ni el tiempo. De repente el empleador le dice, no, vos tenés denuncia, entonces vos denunciaste, entonces yo ya no quiero más problema acá porque viene el agresor o hay de repente gritos o problemas. Entonces, por eso te digo que es un problema de toda la sociedad. Todos nos tenemos que involucrar, no solamente el juez o el policía o el centro de salud que la atiende, todos. Te voy a pedir un favor porque se nos fue el tiempo. Sí. Ahí está tu cámara ya, lejos. ¿Podemos confiar en la justicia? ¿Podemos confiar en los jueces? ¿Qué le dirías vos a los que te están viendo? Que tenemos que ejercer nuestros derechos. Porque quien no ejerce su derecho, después no puede decir, no hay justicia. O sea, uno tiene que pelearla, tiene que intentarla y tiene que recurrir. Paraguay tiene acceso a justicia, lo que sí todavía hay una sensación ilegítima, ¿verdad? No ilegítima, sino legítima, de que hay como una sensación de impunidad todavía. Entonces, solamente ejerciendo los derechos podemos combatir esa sensación y lograr que con el tiempo desaparezca. Ojalá sea así. Bueno, te agradezco, jueza, su visita. Y una pregunta para la... de verdad, déjalo. Yo me acordé. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cuán importante es que todos y todas tengamos esa educación sexual? Sí, es vital. Ahora volvemos, en nada estamos otra vez. Gracias, jueza. Gracias, Vivian. Me cayó el micrófono, perdón. Ya está. Ya estoy. Estaba luchando porque se me había caído el micrófono, pero ya está en su sitio. Nuestra siguiente invitada volando, tiene mucho que hablar. Cambiamos de registro, ¿no? Cambiamos de tema. Parece que tenés tortícolis, José, pero no. Es el micrófono que le tiene... Es que se me cae el auricular. Bueno, Jazmín Escobar, bienvenida, psicóloga y sexóloga, bienvenida al salón. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Luis, por la invitación y por el espacio. José Antonio. Gracias, Jazmín, por venir, por estar con nosotros. Tanto tenemos que hablar de educación sexual. Hay gente que le tiene un miedo a la palabra. ¿Por qué, Jazmín? Pavor sexual. Eso es lo que yo siempre digo. Cuando hablamos que tenemos que hablar necesariamente de la ESI, todo el mundo le tiene un miedo. Yo digo, bueno, es normal tener miedo porque no hay consensos. Lo primero que tenemos que saber es que la ESI no es igual al sexo, sino que la ESI es igual a la prevención para una sexualidad saludable. Entonces yo creo que hay muchísima desinformación, sobre todo porque no sabemos qué significa sexualidad. La gente habla de sexualidad y tiene miedo, piensa que es contagioso. Yo siempre digo, mira, si estamos en este mundo es solamente gracias a la sexualidad. O sea, todos devenimos de una relación sexual y nuestra única manera de expandirnos en el mundo es a través de otra. Entonces es algo que tenemos que apropiarnos y poder hablar con propiedad de qué es y de qué no es. La gente habla mucho de lo que no es desde una desinformación
absoluta. Pero ¿y cómo comenzamos con el tema, verdad? ¿Cómo uno instala? Primero, que ya casi se acabaron las tertulias en la familia. Segundo, hasta me acabo de acordar, mira lo que me acordé. Me acabo de acordar cuando mi padre habló conmigo. Tenía yo 12 años y me llevó debajo un mango. Me dijo, vení, tenemos que hablar. Me dijo, papá, ¿cómo entras en el tema? Es un tema que la propia persona no está preparada como papá, como mamá, como tía, como abuela para encarar en la familia esos temas. Siempre ha sido un tan tabú, pues no sé. Es que eso es lo primero, revisar como adultos, como mamá, como papá, nuestra propia sexualidad. Preguntarme cómo aprendí yo, a través del silencio, del miedo, del castigo, de la tele, de los anuncios, porque de aprender aprendemos. O sea, el silencio también enseña oprimiendo, inhibiendo y reestructurando la sexualidad desde un lugar negativo, pero enseñamos todos los días. Entonces, lo primero que yo digo siempre es, la gente cree que enseñar sexualidad es exclusivamente relacionamiento erótico y sexual. ¿Qué es entonces? La sexualidad realmente, para empezar, es transversal al ser humano porque atraviesa absolutamente todas nuestras categorías espirituales, éticas, religiosas, emocionales, con una influencia política, cultural y social que se expresa a través de conductas eróticas, sensaciones, pensamientos, sentimientos. Pero nuestra sexualidad, en 3 palabras, es lo que pensamos, lo que expresamos y lo que sentimos. Esa es la sexualidad realmente. Y aparte puede ser muy particular, ¿verdad? Porque lo que para algunos puede ser algo sensual o sexual, para otros no, a lo mejor. ¿O no es así? Claro, pero lo que pasa es que la sensualidad o la parte más erótica es una arista del concepto gigante que es sexualidad, que incluye la identidad, la orientación sexual, el género, la reproducción. Ten cuidado lo que vamos a hablar, que se asustan mucho. Se asusta mucho la gente, por eso tenemos que ir naturalizando. Es que lo que pasa es que la gente tiene conceptos erróneos. Cuando, volviendo a la ESI, después voy a volver otra vez a esto que dijiste, Luis, sí. Volviendo a la ESI, cuando se dice que no exista la palabra género, la ESI lo que quiere implementar es una educación con perspectiva de género, que quiere decir igualdad de derechos en hombres y mujeres. Nada más que eso. No hay más pero misterio. Escuchamos la palabra género y es como que está totalmente tergiversado y tiene un ¿Pero significado. por culpa de quién? De los políticos que lo han utilizado para Pero sus claro, campañas. se Son tiene los que han demonizado la palabra. Se satanizó la palabra. Cuando me dicen género, yo digo, bueno, no es nada más que obviamente la construcción social que yo tengo de sentirme mujer y vivir mi sexualidad de manera plena, nada más que eso. Entonces, cuando hablamos del género, la gente realmente sataniza esa palabra, pero yo creo que si le preguntamos a 10 personas, las 10 nos van a responder que es una cosa diferente. No hay un consenso sobre lo que es la educación sexual integral, y yo no puedo creer, frente a las situaciones de emergencia que tenemos por día, cómo es que por un lado se sataniza el aborto, pero también se sataniza la educación sexual integral. O sea, una de dos. Sí, incoherencia eso. Son incoherencias, porque tenemos por lo menos 20.000 abortos clandestinos por año, los reportados. Tenemos, que son cifras que estuve viendo justamente del Centro de Investigación y Documentación, donde están los análisis, obviamente no hay de este año, pero datan de 2018, 2019. Entonces es alarmante la cantidad de situaciones emergentes que tenemos, y sobre todo en situación de pobreza, de marginalidad. Es increíble cómo a veces las costumbres engañan a las personas y terminan como validando cosas que pueden ser malas, y otras cosas que no son malas pueden terminar siendo como algo normal, ¿verdad? Una de las cosas que yo hablo, y quiero saber tu opinión, es que a veces muchos papás no se dan cuenta y lo obligan a sus hijos a besar a alguien, a dar 2 besos, a que se suban la rodilla de alguien, ¿verdad? Y hay niños que no les gusta eso, hay niños que se sienten invasivos los 2 besos, o que a alguien le tengan una rodilla, ¿verdad? Entonces, algunas cosas demonizan y otras no se dan cuenta que tienen que prevenir de acuerdo a la necesidad del niño. Y una, justamente, el ESI tiene 5 pilares. Uno de los pilares, justamente, de la educación sexual integral es la valoración de la afectividad y cómo regulamos las emociones, ante quién, el derecho del niño y de la niña de poder ser afectivo con una persona que crea que es significativo, porque nosotros aprendimos a dar no 2, 4 besos. Hola, 2 besos, chao, 2 besos. Ay, sí. Y entonces nos enseñaron posiciones sumamente sumisas y sometidas ante el adulto, y si eso proyectamos a otro adulto, así es como confunden la afectividad con una persona que puede
puede estar instaurando lo que llamamos un abuso sexual intrafamiliar. Estos días estoy comentando el caso que pasó en Paraguay. Primero comenté un caso que había pasado creo que en Corrientes, Argentina, donde estaba un chico asistiendo a una chica, no me acuerdo, a una clase de educación sexual, de repente sale llorando, no entiende qué pasa. Y entonces ahí el niño les dice, o la niña, me acabo de dar cuenta que lo que yo sufrí es un abuso. Y no sé si escuchaste el caso, esta semana pasó en Paraguay. Una niña en una clase de educación sexual se da cuenta que está siendo abusada o le abre la mente y decide escribir y escribe una carta a su mamá. ¿Viste el caso? Escribe una carta a su mamá donde cuenta lo que le hacen y es el niño, el hermanito de ella de 8 años que le dice, mamá, te escribió una carta fulanita. Ella agarra la carta y en la carta la niña de 9 años describe todo lo que le hacía el padrastro. Mira, y todo por una clase de educación sexual. Entonces, ¿cómo se puede avanzar en eso sin que tengan tanto miedo? Es que primero es creando, por eso agradezco tanto estos espacios de poder decir qué es y qué no es, cuáles son los pilares, qué se promueve, qué se quiere instaurar y promover realmente. La educación sexual integral es transversal y lo que quiere es integrar la sexualidad, como dije, con todos los componentes cognitivos, emocionales, sociales, familiares, afectivos, a la vida cotidiana. No es una cuestión que tenga que ver con el sexo genitalizado. Es más, lo que trata de enseñar justamente es el respeto al cuerpo humano, la salud, respeto a la diversidad y a las diferencias, respeto a los derechos humanos fundamentales de los niños y las niñas, equidad, ¿sí?, de género entre niños y niñas que tengan los mismos derechos, toma de decisiones, autoconfianza, autoestima, saber cómo son las relaciones, pautar relaciones humanas significativas y sobre todo integrar que la sexualidad está unida a la afectividad. Entonces, tenemos tantos componentes y lo que se trata justamente es de que sea una situación preventiva a los abusos que un niño que está recibiendo, como esta nena que mencionaste, Luis, estos abusos por parte del padre. El niño aprende desde chiquito que mamá y papá son los mayores protectores emocionales. Entonces, si papá empieza a abusar, que ahí ya no hablamos de abuso sexual, sino que estamos hablando de incesto. Sí, o sea, tiene una categoría superior en términos de trauma para lo que es simbolizar psíquicamente eso, es imposible. Una niña no puede hacer un procesamiento psíquico porque no tiene los recursos emocionales para elaborar un siniestro emocional como el que es el abuso paterno. Acá, cuando hablamos de los riesgos, a veces decimos que no muera, que no haya madre muerta y que el neonato nazca bien. Y es como que todo salió bien. Pero no hay un estudio del impacto de los riesgos cualitativos a nivel emocional longitudinal. Lamentablemente, ¿vos podés creer que voló el tiempo? ¿En serio? Sí, ya nos fuimos. Pero yo estaba empezando. Y lo siento. Yo no te conté nada todavía. Y perdón, pero justo se nos fue el tiempo. No. Vamos a hacer un especial dedicado a esto. Vamos a volver a quedar. Siento porque realmente es tan apasionante que voló nuestro tiempo. Yo te quiero pedir 30 segundos, si podés mirar a esa cámara y decirle a la audiencia, 30 segundos tenemos. A la audiencia, primero quiero desmitificar lo que es la sexualidad, preguntarnos a nosotros mismos cómo nos desarrollamos como seres sexuales, no tener miedo a abrazarle y hablarle a nuestros hijos, no esperar que nuestros hijos e hijas tengan 14 o 15 años para hablar de sexualidad, porque es un tema que realmente se inicia desde que uno es chiquito, no hablar de sexo, pero de afectividad. Así que muchas gracias. Quedamos en breve. Otra vez hablamos de todo. Vamos a la radio. Sí, vamos a invitar a la radio. Yo quiero agradecer a Complot, que está siempre con nosotros también. Agradecer a Ña Virginia. Agradecer a Luomo, como siempre. A San Bernardino. A Urba Inmobiliaria. A Odontos. Y a todos los que nos acompañan cada viernes. Gracias a todo el equipo. Gracias. Volvemos a hablar, Jamín, en breve. Muy buenas noches. Hasta el viernes que viene. Gracias.